De pronto cuando vemos que Estados Unidos anuncia programas de 1.900 trillones de ellos, unos trillones de ellos, billones para nosotros, los vemos con muchísima envidia. Cuando de repente nos da por empezar a imaginarnos que hay un trasfondo político en cómo se maneja desde el punto de vista financiero, la pandemia, cuál ha sido la estrategia de México. Y justo por eso te busco, mi querido Arturo Herrera, secretario de Hacienda, porque de repente sí vemos con envidia, pero no podríamos hacer esas cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente de acuerdo, David. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Nada más para que nos demos una idea, dependiendo de dónde esté el tipo de cambio, pero 1.9 trillones de dólares son más o menos dos veces la economía mexicana, ¿no? Ese es el tamaño, la dimensión del impulso que anunció hoy Joe Biden, que tiene dos partes: la parte de lucha contra la pandemia y la parte para restablecer la actividad económica. Ahora hay que recordar una cosa: el gobierno norteamericano está prácticamente endeudándose a una tasa de interés cero, así es que van a poder pedir prestado 1.9 trillones de dólares sin pagar interés. Eventualmente tienen que pagar esa deuda, o sea, no es completamente gratuito, pero la pueden pagar mucho tiempo después. Entonces tienen márgenes de maniobra que efectivamente no tenemos en México, ni países como México, como Brasil, como Colombia, como Perú, como Argentina, ¿no? Y en ese contexto yo creo que la pregunta pertinente es justamente esa. ¿Cómo le hicimos nosotros desde nuestra realidad? Porque sí es fácil ver a Alemania, a Francia, a países que tienen tasas cero o casi cero, Hay haciendo este algunos tipo de negativas. cosas que en México hubiera, si te endeudas en México al 6 que es que se está colocando la deuda, es una profunda irresponsabilidad porque saldría mucho más caro el asunto. Ah, Así es, yo creo que parte de lo que de lo que nosotros decidimos vino de una lectura muy inicial, que terminó siendo acertada, donde al inicio de la Sin pandemia, duda. pues nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia. Entonces muchos países pensaron que iba a ser un tema de corto plazo, como había sido la influenza, como fue en el 2009, de unas cuantas semanas dolorosas, un cierre fuerte, pero se regresaba a la normalidad como si fuera una carrera de 100 metros, y nosotros no sabíamos si iba a durar más, y nosotros nos pertrechamos como para una batalla un poco más larga. Al final todo apunta que va a ser un tema como de un año y medio más o menos, un año que llevamos ya y unos 6 meses para que se despliegue la vacuna en todo Mira, el yo mundo. creo Y que eso va a ser como 2 años, porque yo sí creo que se nos va a ir prácticamente todo el 21, ¿no? Pues mira, tal vez no, pero sí, en el sentido de que necesitas que todo mundo regrese a cierta Ujú, normalidad, ujú. porque si por ejemplo nosotros desplegamos la vacuna, pero Estados Unidos no, pues ayudamos a mejorar la parte de salud, pero la parte económica no estará completamente como la queremos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue utilizar los márgenes de maniobra que teníamos y enfocarnos en los temas que eran más urgentes. Y era primero el rescalamiento de los servicios sanitarios, ¿no? Nosotros, pues no es que seamos más listos que los demás, pero sí nos llegó la pandemia un mes después. Entonces vimos lo que había pasado en Lombardía, lo que había pasado en Nueva York, lo que había pasado en Madrid, donde se vieron saturados y rebasados los hospitales, y entonces nos preparamos con anticipación. Eso lo hemos logrado hasta ahora, que no haya sido rebasado de manera generalizada el sistema sanitario. Lo otro fue proponer medidas financieras como las que hicimos a través de la CNBV, que le permitiera a la gente diferir en el tiempo los pagos asociados a sus créditos, y fueron muy utilizados, alrededor de 1.9 billones en el sentido mexicano de pesos, y después empezar una reapertura ordenada, que es lo que iniciamos en junio. De entonces para acá hemos podido recuperar 9.7 millones de los empleos que se habían perdido, y hay sectores como el de las exportaciones que va incluso mejor que en el 19, es decir, antes de la pandemia, y la actividad industrial está muy cercana a lo que estaba en el 19. Ahora, esta recuperación no ha sido pareja. Hay sectores que por sus características han sido extraordinariamente golpeados, el turismo el principal y los restauranteros también, ¿no? Las actividades que se hacen
en espacios cerrados han sido las que han sufrido más, ¿no? Y por eso ahora el enfoque principal es en asegurarnos que tenemos una dotación adecuada de las vacunas y que las desplegamos lo más rápidamente posible, y eso va a ser lo mejor para la salud y proteger la vida de los mexicanos, pero también va a ser lo mejor para la economía. En la parte que a ti te corresponde de las vacunas es pagarlas y hacer los contratos. ¿Cómo ha funcionado en este sentido la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo le han hecho, Arturo, para pues garantizar que primero que haya dinero para pagarlas? O sea, que se encuentren espacios en el presupuesto para pagarlas. Y segundo, para ir teniendo negociaciones pertinentes con los países que pueden tener las vacunas. Sí, mira, lo primero era, pues primero había que asegurar que la prioridad número uno en estas circunstancias, obviamente, son los temas sanitarios y en particular lo de las vacunas. Se hizo espacio a través de ahorros, pero también, por ejemplo, a través de los recursos que venían de los fideicomisos, esos que eran guardaditos y que podrían ser pensados para las épocas difíciles. Esta es la época difícil y ahí es donde había que utilizarlos. No nada más generamos el espacio presupuestal, sino incluso... Perdón que ahí te interrumpa, yo creo que sí es relevante decir eso, porque durante algún momento la decisión era, ya se acabaron todos los guardaditos. Sí, para eso son. Como diría el refrán popular, son para los bienes, son para remediar los males. Sí, o sea, era para las épocas complicadas y esta es la época complicada. O sea, nunca habíamos tenido en 100 años una crisis sanitaria como esta, ni en 80 y tantos años una crisis financiera como esta, económica, y nunca habíamos tenido dos crisis, una sanitaria y una económica al mismo tiempo de esta dimensión. Para eso era, ¿no? Y qué bueno que los teníamos y qué bueno que los pudimos ocupar, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue el espacio presupuestal. Una segunda cosa que hicimos que era una preocupación muy específica mía, era no nada más quería tener el espacio presupuestal y el dinero en pesos, sino estas vacunas se compran en dólares. Uh-huh. Lo que se me aseguré es que a través de los recursos que teníamos en la TESOFE fuimos reservando parte de nuestros recursos en dólares, de tal forma que la totalidad de lo que requerimos para la vacuna está reservado ya incluso en una cuenta de la TESOFE en dólares, ¿no? O sea, si hubiera alguna devaluación, cualquier cosa, no importa, nosotros tenemos el dinero para las vacunas. Pero la parte más compleja, David, probablemente fue que estos convenios, porque originalmente eran convenios, eran muy inusuales, porque estabas firmando convenios que te daban a derecho a comprar ciertas dosis de vacunas que no existían todavía. Es decir, todas estaban cuando los firmamos en una fase experimental. Sí, que pueden existir o no. Exactamente. Y por eso, y para proteger la salud de los mexicanos, lo que teníamos es que firmar con varias y que nos llegaran en distintos tiempos, porque unas se podían dar, otras no. Entonces, por eso firmamos 4 tipos de convenios. Uno de ellos, el de Pfizer, que estaba originalmente estimado que llegara en diciembre, cayó justo cuando ellos lo estaban diciendo. Uno se ha retrasado unas 3 semanas y los otros van en tiempo. Pero esto nos ha permitido ya empezar a vacunar y empezar a vacunar al personal de que está trabajando en las áreas de COVID, el personal sanitario, que no son, por cierto, y me permito aclarar eso, no son nada más los médicos, son las enfermeras, son los laboratoristas, son los camilleros, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los que van a recibir, están recibiendo las vacunas. En unas 2 semanas, a nosotros nos parece que todo el personal médico de las áreas COVID va a estar completamente vacunado con las 2 dosis de Pfizer y entonces ya nos vamos a poder mover al resto de la población. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, es la peor caída, podríamos decir 32 o podríamos decir de toda la historia y sería tan preciso de la economía, pero no se perdió el orden en las finanzas públicas, que eso hubiera generado sí estamos en una situación muy difícil, pero no es una situación de catástrofe. Sí es muy grave, pero no es una catástrofe. Y la estrategia que fue muy cuestionada al principio, parece que terminó siendo ganadora, está siendo ganadora. Así es, ¿no? O sea, yo
Yo he tenido conversaciones con mis colegas de algunos países de América Latina y también con los de las economías avanzadas, y son dos conversaciones distintas, ¿no? Mis colegas de las economías avanzadas pues piden prestado dinero, como decíamos, a tasa cero, o incluso algunos negativos, es decir, les pagan por endeudarse, es algo inusual, y yo sé que es contraintuitivo, pero eso es lo que está pasando en países como Suiza o como Alemania. Y después tenemos el caso de algunos países de América Latina que hicieron una apuesta a un confinamiento duro, muy similar, por ejemplo, al que se hizo en algún momento en España y Francia, donde la gente no podía salir más que con permisos, etcétera, y a un apoyo, un estímulo fiscal muy fuerte, pero se les acabaron las balas, ¿no? Porque terminó siendo más largo de esta crisis de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nosotros acertamos dentro de esta situación tan complicada. Ahora, hay una característica que es muy importante y a la que yo lo tenía muy claro. A diferencia de otras crisis, como puede ser la del 95 y esta crisis, la caída económica es más grave, o como la del 82, no tienes un problema en un mercado que resolver. Es decir, en el 95 quebraron todos los bancos, había que rescatarlos, había que rescatar las carreteras, etcétera, y eso tomó mucho tiempo. Todavía estamos pagando la deuda del FOBAPROA. En el 82 hubo que desapalancar a el gobierno mexicano por la deuda, etcétera, y eso tomó pues casi una década. Aquí lo que necesitamos básicamente fue primero acostumbrarnos a convivir con el COVID para que pudiéramos abrir la economía, y donde todos sabíamos ya cómo hacerlo, trabajo a distancia, con tapabocas, etcétera, y eso ha hecho que el repunte sea, aun cuando la caída ha sido la más drástica de la historia del país, también ha sido el repunte más importante. Hemos recuperado ya 9.7 millones de empleos. Ahora, no vamos a llegar con esta dinámica a donde estábamos hasta que no se despliegue completamente la vacuna. Se está haciendo todo lo que se puede, pero estamos en condiciones de COVID. En el Valle de México los contagios son muy altos y la vacuna es lo que va a ayudar a resolver el problema. En este momento tenemos un reto muy claro, David, que es una carrera entre dos autos y a ver cuál es más veloz. Si alcanzamos a poner las vacunas más rápido de lo que se están dando los contagios. Ojalá se alcancen a poner más rápido, porque hoy la vacunación, que es un tema que parecería netamente de salud, es un tema hoy fundamental. No se puede pensar en la reactivación de la economía, la recuperación del empleo y todo lo demás si no terminamos con la vacunación, ¿no? Así es, pero yo creo que hay señales que son muy alentadoras. Mira, el primer lote realmente grande de vacunas es el que nos llegó el martes, que fueron 439,000 vacunas. Llegó a las 9 de la mañana al aeropuerto, a las 12 estaba en el Instituto Nacional de Cancerología, ahí checaron que estuviera bien, separaron los lotes. A partir de las 3 de la tarde se empezó a recibir en los primeros estados, y a las 3 de la mañana se recibió en el último estado. Había 8 rutas, de tal forma que en menos de 12 horas se había repartido a las 32 entidades federativas. A las 7 de la mañana del día de ayer se empezaron a aplicar las vacunas, y se espera que para mañana se hayan aplicado la total de las 439,000 vacunas. Es un despliegue muy importante de médicos y enfermeras, pero es un despliegue que la gente no necesariamente ve logístico brutal, donde está trabajando el ejército, la marina, con helicópteros, con aviones, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio, que era muy complicado, salió muy bien, y eso nos permite ser optimistas de que muy pronto, cuando empecemos a recibir todavía lotes mayores semanales, vamos a estar a la altura para poderlas aplicar muy rápidamente. Querido Arturo, es un placer siempre platicar contigo. Muchísimas gracias porque me has tomado la llamada. No, gracias a ti, David. Buenas noches. Gracias, buenas noches.